Hola, soy el ingeniero Yamil Mena, soy ingeniero de procesos del sector Oil and Gas. El nombre del curso es Process Modeling Using Aspen HYSYS versión 9. El nivel del curso es básico intermedio. Comencemos. El nombre de este módulo es un sistema de compresión en dos etapas que tiene el siguiente alcance. Este ejemplo demuestra una aplicación típica de la operación. El gas de alimentación entra a la estación de compresión a 35 grados centígrados y 250 pSI. El gas se entregará a 6.900 kilopascales y es comprimido en dos etapas. Cada etapa consta de un separador de succión del compresor y un enfriador. Los líquidos de cada separador se reciclan de nuevo a la etapa anterior después de haber reducido su presión. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes: utilizar la operación reciclo en HYSYS y elegir los lugares adecuados para el reciclo. Antes de comenzar este módulo necesitamos saber agregar secuencias y operaciones. Este es el diagrama de flujo de procesos. Lo que tenemos que llegar, el sistema de compresión de dos etapas. Y bueno, entonces comencemos con la simulación. En primer lugar vamos a agregar los componentes. Abrimos un nuevo caso y seleccionamos adicionar los componentes. Entonces el primer componente es el nitrógeno, CO2. Después tenemos desde el metano hasta el N-hexano. Y ya tenemos agregado todos los componentes. El siguiente paso sería seleccionar o agregar el paquete de fluidos, que vamos a utilizar es Penn Robinson. Entonces seleccionamos Penn Robinson, ya tenemos OK. Entonces ya podemos ingresar al ambiente de simulación. Entonces, en la paleta de objetos seleccionamos una corriente de materia y agregamos los datos de presión, temperatura, flujo e introducimos la composición. Entonces agregamos la temperatura 95 grados Fahrenheit, presión 250 psi y flujo molar 11.000 libra-mol hora. Entonces ya tengo agregada la composición. Suma 1 la fracción molar. Y le damos OK. Ya tenemos la corriente de ingreso, la corriente de carga. Siguiente paso es, vamos a agregar las operaciones unitarias. En primer lugar vamos a agregar un mixer de la paleta de objetos. Entonces seleccionamos un mixer de la paleta de objetos. Y aquí vamos a ir a darle los valores que tenemos aquí en esta tabla de la presentación. Tenemos que el nombre es el mixer 1. La corriente de alimentación es la corriente que hemos creado.
y la de salida es tu LP. Entonces en parámetros nos dice que es tenemos que cliquear en ecualizar todo. Entonces le damos esta opción. Y el siguiente paso es adicionar un separador. El separador de succión de la primera etapa de compresión. Entonces agregamos un separador de la paleta de objetos, un separador bifásico. E introducimos sus datos. Nombre LPSEP. La corriente de alimentación es tu LPSEP. La corriente de vapor es LPSEP-VAP. Y la corriente de líquido del separador es LPSEP-VIC. Entonces ya tengo definido el separador de succión. Y ahora vamos a agregar el compresor de la primera etapa. Con los siguientes datos. Vamos a la paleta de objetos y seleccionamos un compresor. La corriente de vapor, tenemos el compresor. El nombre del compresor es etapa 1 stage. La corriente de alimentación es LPC-VAP y la de salida es stage 1 out. Nos falta también definir la corriente de energía, que es stage 1 HP. Y ya tenemos definido el compresor. Aquí en parámetros trabajamos con 75% de eficiencia por defecto. Y aquí podemos incluir la presión de descarga del separador mediante el worksheet o directamente en la corriente de salida. Definimos la presión de descarga, que en este caso es de 500 psi. Bueno, entonces ya tenemos aquí la primera etapa de compresión. Tenemos la corriente de alimentación, el separador de succión y el compresor de la primera etapa. El siguiente paso sería introducir los equipos o las corrientes de la segunda etapa. Antes, bueno, aquí tenemos a la salida del compresor, tenemos un enfriador o un cooler para disminuir la temperatura de descarga del compresor, ¿no? Y se pueda condensar los líquidos también, ¿no? Entonces aquí definimos esto. La corriente de ingreso es out y la corriente de salida del cooler es cooler 1 out. La corriente de energía es stage 1 up. Entonces aquí lo que nos falta definir es la caída de presión en el cooler. Nos dice que la caída de presión es 0. Entonces le damos 0. Y nos dice que se va a enfriar hasta los 125 grados Fahrenheit. Entonces la corriente de salida definimos este valor 125. Cerramos y ahora sí vamos con la segunda etapa de compresión. Primero adicionamos un mixer, la paleta de objetos,
mixer, le damos los siguientes valores. Aquí tenemos el nombre del mixer, es mixer 2. La corriente de ingreso es cooler 1 out. La de salida es to ls sep. Aquí igual en parámetros vamos a definir que el modo de calcular el mixer es ecualizar todo. Esto es porque aquí en estos mixer vamos a conectar más adelante las corrientes de reciclo en este espacio, digamos. Entonces, el siguiente paso es adicionar el separador de succión de la segunda etapa de compresión. También se llaman scrubbers de succión de los compresores. Entonces aquí definimos los datos de este separador. LSC, el nombre, la corriente de ingreso es tu LSC, la corriente de vapor, LSC-VAP, la corriente líquido LSC-LIC. Entonces aquí ya tenemos definido hasta este punto. Entonces aquí vamos a introducir el siguiente equipo, que sería el compresor de la segunda etapa. Bueno, antes vamos a introducir el compresor de la segunda etapa con los siguientes valores. Seleccionamos un compresor y vamos a introducir los datos de este compresor. En primer lugar, el nombre, etapa 2, la corriente de alimentación, la corriente de vapor de LS-VAP, la corriente de descarga del separador, el nombre es Stage 2 out. Y también el nombre de la corriente de energía. Entonces aquí vamos a definir la presión de descarga del compresor, que en este caso es 1000 pSI. Entonces vamos a la corriente de descarga, seleccionamos los 1000 pSI. Y también vamos a adicionar una válvula a la corriente de líquido del separador. Ya, entonces aquí vamos a instalar una válvula a la salida del separador de la corriente de líquido con estos valores. Nombre slip down 1 y la corriente de alimentación es LSC-PLIC. La corriente de salida de la válvula es LD1 out. Y aquí vamos a definir la presión de salida cuánto va a reducir la presión, en este caso de 500 hasta 250 pSI. Bueno, el siguiente paso sería adicionar el enfriador de la segunda etapa de compresión a la salida de la descarga del compresor. Entonces, en la paleta de objetos vamos a seleccionar un cooler. El nombre Stage 2 Cooler. La corriente de alimentación es
stage 2 out, y la corriente de salida del cooler es cooler 2 out. Pues tenemos que introducir la corriente de energía, stage 2 Q. Entonces en parámetros definimos la caída de presión del cooler 0 nuevamente, y aquí podemos definir la temperatura o hasta cuánto se va a enfriar la corriente de salida del cooler. Esto ahora lo voy a hacer mediante el workcheck. Aquí tenemos definidas todas las corrientes de la operación unitaria, la corriente de entrada y de salida, ¿no? Entonces en la corriente de salida, que vendría a ser el cooler 2 out, vamos a introducir la temperatura, que es 125 grados Fahrenheit. Entonces aquí ya tengo definidas las dos etapas de compresión. En este caso vamos a instalar un separador con los siguientes datos. Entonces este sería el separador de salida del sistema de compresión, dos etapas. Aquí tenemos la corriente de alimentación, y aquí las corrientes de vapor y de líquido del separador de salida. Entonces esta sería la corriente de salida del sistema de compresión, la corriente de gas o de vapor. Y a la corriente de líquido vamos a adicionar una válvula para reducir la presión y después utilizar los reciclos para volver a introducir al proceso. Entonces selecciono la válvula y le damos los nombres de down 2, y aquí definimos los nombres, la corriente líquido, la corriente de salida es L2 out. Que igual vamos a definir en el worksheet la presión de salida de la válvula, que es 500 psi. Entonces el siguiente paso es adicionar los reciclos. Hasta ahora hemos hecho hasta este punto, que es, tenemos una corriente de alimentación, tenemos un separador de succión de la primera etapa de compresión, tenemos aquí un gas que está a 250 grados, perdón, a 95 grados Fahrenheit y 250 psi. Entonces en la primera etapa se comprime de 250 hasta 500 psi y se incrementa la temperatura de 95 hasta 185. Pues pasa por un cooler, un enfriador, donde enfría el fluido hasta 125 grados Fahrenheit. De aquí ingresa a la segunda etapa de compresión, donde se eleva la presión de 500 hasta 1000 psi y se enfría nuevamente el gas de 219 hasta 125. Entonces al enfriar nuestro gas se está condensando líquidos dentro de este gas. Entonces lo que vamos a hacer es estos líquidos que se condensan en estos separadores, volverlos como reciclo a la corriente de alimentación y la corriente de líquido del separador de salida
hasta la descarga de la primera etapa de compresión. Entonces, para eso vamos a utilizar una operación que se llama reciclo, que son estas flechitas, y vamos a conectar. Primero voy a modificar esto, lo voy a girar para poder utilizar bien el reciclo. Entonces aquí lo giramos. Giramos las corrientes y ya tenemos aquí. Entonces sería la corriente que va a ingresar a la primera etapa. Entonces en el reciclo la corriente de ingreso es LD1 out. La corriente de salida va a ser RSY1 out. Entonces aquí ya tenemos una corriente de reciclo que va a ser la alimentación del primer mixer o mezclador. Entonces el segundo reciclo igualmente lo mismo, adicionamos un reciclo, vamos a girar estas corrientes, aquí movemos la válvula y aquí tenemos la corriente de alimentación es RD2O, la de salida RSY2O. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es conectar los reciclos en primer lugar a la alimentación, después a la descarga de la primera etapa. Entonces venimos aquí al mixer 1 y agregamos el reciclo 1 y en el mixer 2 agregamos el reciclo 2. Entonces una vez que nosotros agregamos el reciclo, las corrientes se actualizan y vuelve a hacer los cálculos, ya que aquí en la primera etapa de compresión tenemos en primer lugar un incremento de la presión, después enfriamos el gas y al enfriar el gas se condensan los líquidos. Entonces lo que hacemos es reciclar, digamos, esos líquidos que se condensan en el separador y después estos líquidos condensados los volvemos a reciclar a la primera etapa. Igualmente la descarga de la segunda etapa de compresión, igualmente al bajar la temperatura en el cooler 2 se vuelven a condensar los líquidos y los volvemos a reciclar, en este caso como alimentación de la segunda etapa de compresión. Entonces aquí sí vemos la fracción de vapor del separador de succión de la segunda etapa. Vemos que tenemos una fracción de vapor de 0,97. Entonces tenemos aquí que se ha condensado parte del líquido. A la descarga de compresor tenemos una fracción de vapor de 1. Entonces cuando nosotros bajamos la temperatura, entonces se condensa. Por eso tenemos aquí una fracción de vapor menor a 1. Igualmente en la segunda etapa de compresión tenemos que la descarga del compresor, una fracción de vapor de 1 y la corriente del separador de salida tiene una fracción de vapor de 0,94. Entonces esto quiere decir que dentro del separador abrimos el separador, vamos a Worksheet y aquí vemos la corriente de alimentación 0,94. Después tenemos las corrientes de vapor y de líquido. Entonces para eso es de utilidad esta operación de reciclo, donde lo que hacemos es
el líquido volverlo a reciclar a las etapas anteriores para utilizarlo nuevamente en el proceso. Para finalizar y visualizar el rango de presiones, modificamos nuestro flowsheet y agregamos un rango de presión de 1000, 750, 500 y 250 psi. Con esto vemos a diferente color en nuestro PFD el rango de presión del sistema de compresión en dos etapas. Finalmente agregamos el título del módulo. Bueno, eso es todo el contenido del módulo de hoy. Muchas gracias.